En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Bienvenidos, hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Bienvenidos también los hermanos ancianos, enfermos, los impedidos que seguís esta Eucaristía desde 13 Televisión. Acabamos de cantar Caminaré en presencia del Señor, y en eso consiste nuestra vida, en caminar hacia el Señor, caminar en su presencia, caminar reencontrándonos cada día con nuestros hermanos y encontrar a Cristo como ese compañero de camino a nuestro lado en cada momento. Estamos muy sensibles últimamente por la situación de los incendios que estamos viviendo. Queremos poner también aquí en el altar del Señor pues todas estas intenciones que tienen que ver con estas personas que están sufriendo pues los incendios, por todas las personas que están ayudando a sofocarlos, a apagarlos, y sobre todo le pedimos al Señor que nos siga manteniendo la fe y la esperanza también en estos momentos de desolación. Seguimos recordando también a las víctimas del terremoto de Venezuela y a todos aquellos que lo han perdido todo. Con estas intenciones y las que cada uno de nosotros traemos en nuestro corazón, comenzamos esta Eucaristía. Y pedimos perdón al Señor por nuestras faltas y pecados. Y en unos momentos de silencio imploramos su misericordia. Tú, sabiduría de Dios, que nos muestras el camino del bien, Señor, ten piedad. Tú, nuestro lote y heredad, Cristo, ten piedad. Tú, el Hijo de quien somos imagen, predestinados a ello por Dios, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, y sin el que nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que, instruidos y guiados por ti, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros que podamos adherirnos ya a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. Esto me dice el Señor: ve, cómprate un cinturón de lino y rodéate con él la cintura, pero no lo metas en el agua. Me compré el cinturón según me lo mandó el Señor y me lo ceñí. El Señor me dirigió la palabra por segunda vez. Toma el cinturón que has comprado, que llevas ceñido, ponte en marcha hacia el río Éufrates y lo escondes allí, entre las hendiduras de las piedras. Fui y lo escondí en el Éufrates, según me había mandado el Señor. Tiempo después me dijo el Señor: vete al río Éufrates y recoge el cinturón, que te mandé esconder allí. Fui al Éufrates, cavé y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido. Estaba estropeado, no servía para nada. Entonces el Señor me habló así: esto dice el Señor: del mismo modo consumiré la soberbia de Judá, la gran soberbia de Jerusalén. Este pueblo malvado que se niega a escuchar mis palabras, que se comporta con corazón obstinado y sigue a dioses extranjeros para rendirles culto y adorarlos, será como ese cinturón que ya no sirve para nada. Porque del mismo modo que se ajusta el cinturón a la cintura del hombre, así hice yo, que se ajustara a mí la casa de Judá y la casa de Israel, oráculo del Señor, para que fuera mi pueblo, mi fama, mi alabanza y mi honor, pero no me escucharon.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Despreciaste al Dios que te engendró. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te hizo la luz. Lo vio el Señor e irritado, rechazó a sus hijos e hijas. Despreciaste al Dios que te engendró. Y dijo, les ocultaré mi rostro y veré cuál es su suerte, porque son una generación pervertida, unos hijos desleales. Despreciaste al Dios que te engendró. Me han dado celos con un Dios que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos vacíos. Pero yo les daré celos con un pueblo que no es pueblo. Con una nación fatal los irritaré. Aleluya, aleluya, aleluya. Por propia iniciativa el Padre nos engendró con palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, aquí presentes, queridos hermanos que estáis en vuestros hogares o en residencias, hospitales, especialmente los enfermos, los ancianos, los impedidos, recibid un saludo cariñoso todos. Ayer celebrábamos por 6ª vez instituida la fiesta de los mayores, de los abuelos, en el día de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús. Así es que a todos los ancianos, a todos los abuelos, mi más sincera felicitación. Y centrándonos en la palabra de Dios que nos ofrece hoy esta Eucaristía, pues yo creo que podemos reflexionar alrededor de 2 grandes ideas. Del profeta Jeremías, esa llamada o ese lamento del profeta por un pueblo que no es fiel y que no se acerca, se ciñe a las cosas de Dios, a esa alianza. Y también en el Evangelio de San Mateo escuchamos 2 parábolas. Estamos muy habituados porque llevamos ya 3 domingos escuchando parábolas. Y así es como Jesús anuncia el reino de Dios. Termina el Evangelio de hoy diciendo precisamente eso. Anunciaré los secretos desde la fundación del mundo, diciendo parábolas. Decía que el profeta Jeremías es un profeta, un libro muy largo, en el que aparecen muchos lamentos. Es la queja de un pueblo que es infiel por parte de este profeta. El profeta clama a la conversión, clama a la fidelidad del pueblo, clama a la vuelta a Dios. Y sobre todo lo hace en un momento previo a la caída de Judá ante Babilonia. Los profetas hablan muchas veces con acciones simbólicas y es lo que hoy nos presenta esta palabra de Dios. Una acción simbólica recogida en torno a esta imagen del cinturón. Un cinturón que el profeta compra, el profeta usa y que después Dios le pide que esconda en el agua. Cuando va a recogerlo, lo que servía para ceñir, lo que servía para darle un uso común, corriente, ha quedado inservible. Y con esa imagen
el Señor está diciendo lo que le pasará pues a este pueblo, que quedará pues como cuando a las cosas le quitas realmente su esencia, su sustancia, a las cosas que nosotros usamos cada día las dejas inservible. En el fondo, pues seguramente es un anuncio de la derrota, de la deportación a Babilonia. Pues hoy creo yo que necesitamos también escuchar la voz de Dios por medio de tantas personas que nos hablan de Él, que nos hablan de volver al Señor, que nos hablan de no alejarnos de los compromisos de nuestro propio bautismo. Y aquello que nos separa, que nos vacía, que no nos hace ser lo que debemos ser como creyentes, como cristianos, lo que hará seguramente que si seguimos ese camino, una existencia que debería ser preciosa a los ojos de Dios, quede pues en una existencia inservible. Pues ojalá y cada uno de nosotros podamos ir asumiendo pues esta unión de nuestros corazones con el corazón de Dios. Que aprovechemos esos signos de Dios que nos regala cada día en nuestra propia vida y que podamos acercarnos cada vez más a Él. Que podamos vivir pues esta llamada que Él nos hace a la santidad y que podamos darle nuestra respuesta generosa y nuestra respuesta fiel. El Evangelio nos habla, decía, con parábolas, y estas parábolas a veces hay que explicarlas mucho y otras veces se entienden muy bien. Así hablaba Jesús. Por eso algunos pensaban que Jesús hablaba de esta manera como oculta, como misteriosa. Sin embargo, así como Jesús está revelando lo que es el reino de Dios. Y el reino de Dios, que sabemos que también está ya dentro de nosotros, debemos ir descubriéndolo cada uno. Estoy seguro que estas imágenes que hoy deja, dos imágenes fuertes y poderosas, la del grano de mostaza o la de la levadura, seguramente la mostaza menos, pero la levadura todos sabemos cómo funciona y en su época pues también lo sabían. Son, por tanto, dos imágenes cercanas a la gente sencilla, a los pequeños, a los humildes. Y eso es lo que Jesús nos quiere decir en este Evangelio. Algunas ideas sobre el grano de mostaza. Hasta hace unos años yo no había visto nunca un grano de mostaza. Pero esto lo dije en una homilía y enseguida vi una persona y me regaló una bolsita que había comprado con mostaza. Y realmente me sorprendí, porque es una semilla muy pequeña. Las hay de muchos tipos. A mí la que me llevó era menos todavía que una cabeza de alfiler. Unas bolitas parecía un alpiste. Y al verla dije, qué gran verdad, de una cosa tan pequeña, ¿cómo pueden hacer un arbusto tan grande? Y esa es la imagen que nos quiere dejar hoy Jesús. De la pequeñez, de la sencillez, de lo que parece que no cuenta, la grandeza. O la gloria, podemos decir, el crecimiento, así es el reino. Hasta lo que parece que menos cuenta a los ojos de cada uno de nosotros, el Señor sabe hacer cosas grandes. Es la potencialidad, la llamada a esa vida que es para todos. Me gusta mucho esa imagen también que dice, hasta los pájaros llegan a anidar sus ramas. Es la universalidad de la fe. El reino es para todos. No nos podemos apropiar esta realidad para unos pocos, los exclusivos, los que pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Es una invitación a todos. Y me gusta mucho esta expresión de el granito de mostaza, porque Dios se fija en lo pequeño. Y lo vemos tantas veces en la Escritura y en la vida. Dios se fija en los humildes. Dice María en el Magnificat, Dios se fija en ella. Se ha fijado en la humildad de su esclava. Y dice también, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Esa es la lógica de Dios. La lógica de Dios es de lo pequeño hacer cosas grandes. Y eso es lo que sucede con esta imagen bonita del reino de Dios. Es la fuerza del reino. Ya está con nosotros. Jesús ya anuncia el reino, pero también nos pide a nosotros que seamos capaces de hacerlo fructificar. Por eso cada uno de nosotros debemos dar fruto
en nuestra propia vida. Y la otra imagen que presenta es la de la levadura. Pues la levadura sabemos que sirve para que el pan, la masa, luego en el momento de hornearlo, pues coja cuerpo. Y también es una cosa insignificante, podemos decir que es polvo todavía más insignificante que esos granitos de mostaza. Pero habla de crecimiento interior, nos habla de la fuerza que tiene también esta palabra de Dios que escuchamos, la intensidad y la inmensidad del reino de Dios, que también incluso puede ser alimento para todos, porque estas medidas que hacen aquí debía ser una gran cantidad de pan, una gran cantidad de comida para saciar a tantas personas que necesitan ser saciadas por la fuerza de Dios, por el amor de Dios. Y sobre todo también la levadura nos habla de fraternidad, porque alcanza a todos, porque nadie queda excluido de esta mesa que hoy celebramos también en la Eucaristía. Y me gustaría terminar haciendo pues una llamada a cada uno de nosotros. Cuando parece que hablamos a los sacerdotes, parece que hablamos para los demás, pero a mí me gusta decir que esto, el primero que se lo tiene que aplicar es el que está hablando. Y por eso esta llamada a convertirnos y esta llamada a construir el reino de Dios es para todos. Y cada uno debemos asumir nuestra parte. Y cada uno debemos convencernos de que debemos dar vida. Cada uno debemos hacer realidad hoy esta palabra que acabamos de escuchar. Y si cada uno de nosotros queremos darle esa respuesta generosa a Dios, pues debemos seguir siendo fieles. Debemos seguir viviendo en nuestra propia vida la palabra de Dios que escuchamos, ese alimento que nos lleva a la vida eterna. Y tantas veces hay gente que preguntará, ¿y cómo podemos hacerlo? ¿Y cuándo debemos nosotros ponernos a trabajar? ¿Y dónde debemos poner nuestra mirada? Pues ojalá y que sea el mismo Cristo el que nos indique todas estas respuestas que necesitamos en nuestra vida. Pero sí, que Cristo cuenta con cada uno de nosotros para construir este reino de Dios que hoy nos anuncia con estas parábolas. Que cada uno, como trabajadores a su viña, asumamos nuestra parte y construyamos juntos el reino de Dios. Que así sea. Por la Iglesia, signo de Cristo en medio del mundo, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por los que tienen alguna responsabilidad sobre los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que mueren de muerte violenta, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que matan, secuestran, destruyen, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, llamados a trabajar por la paz y la reconciliación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por las personas que están sufriendo las consecuencias de los incendios aquí en la Comunidad de Madrid, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Valencia, en tantos lugares, en Almería. Vamos a pedir para que puedan sofocar pronto pues estos incendios, para que el Señor dé fuerza a tantas personas que están trabajando y sobre todo para que la generosidad de cada uno de nosotros y también de las instituciones puedan hacer que lo material al menos se pueda reconstruir. Que esta gente que ha perdido muchas propiedades, negocios, puedan recuperar sus vidas en un tiempo próximo. Roguemos al Señor. Te lo vamos, óyenos. Y pedimos también por cada una de nuestras intenciones, las que traemos aquí en nuestro corazón, las que el Señor conoce, para que Él se haga presente en nuestra vida y acompañe nuestras necesidades más profundas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Señor, la oración que hoy tus hijos te dirigen con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos gracias a tu generosidad, para que estos santos misterios, donde tu poder actúa eficazmente, santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan a las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo José, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Magdalena, José Ángel, Juan Diego, Gonzalo, Antonio y Ramón, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, nuestros enfermos. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe que tiene tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos en Cristo compartimos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos vosotros los invitados a su mesa.
Oremos. Hemos recibido, Señor, el santo sacramento memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo. Concédenos que este don que Él mismo nos entregó con amor inefable sea provechoso para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Estáis invitados ahora, aquellos que lo deseéis, a tener un ratito de adoración ante el Santísimo. Feliz jornada a todos. Con la fuerza del Señor, con la alegría que Él nos da, podéis ir en paz.